¿Qué opina del perdón que ofreció la Iglesia Católica en Colombia en el caso de los pederastas? Que es absolutamente vergonzosa. Es absolutamente vergonzoso. Mira, hay cosas que son perdonables. Hombre, el que roba un pan por hambre o para alimentar a sus hijos, pues mira, dices que robar está mal, pero lo entiendo, vaya. Pero atacar a un niño, es que es ir sobre la debilidad, ir sobre la indefensión, ir sobre el abuso, no sobre el abuso físico. Yo siempre he subrayado esto mucho. No es solo el abuso físico, yo soy más grandote y puedo hacer con él lo que quiero, sino la autoridad moral. El padre que deja a sus hijos en manos de un sacerdote, le está dando al sacerdote toda la autoridad moral, le dice a sus hijos que ese es un hombre de Dios, que está en contacto directo con Dios, que tiene que portarse muy bien con él porque él es un hombre bueno y santo. Y si el hombre santo te pide que hagas algo que te parece horroroso, lo haces porque te parece santo. Ese abuso de autoridad configura muchas veces el abuso sexual. Es lo que hace problemática la relación entre un hombre de mucha edad y una mujer de muy poca edad. No es otra cosa que, hombre, con los años el colmillo le crece y sabe manipular mejor o seducir mejor. Entonces, pues cuando hay ese desequilibrio o desequilibrio en poder, el jefe de la oficina con la secretaria, que hay casos maravillosos de matrimonios entre el jefe y la secretaria, pero tiene que manejarse con cuidado para que no sea un ejercicio de poder, sino que sea efectivamente una posibilidad de crear una pareja entre dos iguales. Todo eso se concentra en el abuso contra los niños de la Iglesia Católica. Y que no me diga la Iglesia Católica que está a favor de los más desprotegidos cuando ha desprotegido a los niños cada vez que se encuentra ante estas barbaridades y ha pagado por el silencio de la gente y ha acusado de mentir a los que luego a los 40 o 50 años denuncian lo que les ha ocurrido. Y yo creo que es absolutamente insostenible. Es probablemente de todas las atrocidades que ha hecho la Iglesia Católica, me parece la peor. ¿Por qué? Porque aliarse a dictadores es parte de su proyecto político. Tiene un proyecto de poder político y terrenal que siempre ha ejercido. El Papa tenía ejércitos hasta el siglo XIX, si no es que al XX. Y ha querido el poder territorial y la mitad de Italia eran los estados papales, hasta que llegó Garibaldi y le dijo, pues me parece que no. Ya luego Mussolini les devolvió el Vaticano. La Iglesia siempre ha manejado el poder político terrenal, el poder del militar, el poder económico, un poder económico enorme. Y hablamos aquí alguna vez de la historia del Banco Ambrosiano y la Logia P2. Todo eso es parte del juego de poder, pero esto, el tener parejas o el contratar prostitutas o prostitutos, todo eso está dentro del juego del poder. Pero el abusar de los niños se sale totalmente de la lógica que podría tener como potencia política, como imperio, el Vaticano. Es simple y sencillamente el no dar su brazo a torcer y el proteger a los sacerdotes, que son los seres, a los sacerdotes agresores, que son los seres más brutales y despreciables que yo me imagino que haya, y protegerlos porque creen que así protegen a la iglesia o porque así están protegiendo a la iglesia. Aunque sea en contra de todo aquello que luego van y predican desde sus púlpitos, que se caigan todos los púlpitos.